Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Le recordamos esa cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Cuando nosotros nos convertimos al Señor por la infinita misericordia y por el infinito amor de Dios, iniciamos a estudiar la Biblia en los discipulados, en los liderazgos, en todos los talleres que a través de la congregación nos permiten crecer en el conocimiento de la palabra. Y en ese conocimiento identificamos que Dios en todos los tiempos ha dado promesa de bendición a la humanidad. Pero quizás una de las promesas más importantes que Dios dio a la humanidad la dio a través de Abraham. Esa bendición hoy continúa operando en las generaciones que vienen de los lomos de Abraham. Los herederos, las generaciones que continuaron a Abraham y hasta hoy en día siguen recibiendo la bendición de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Pero quizás lo que no entendemos o lo que no relacionamos es cómo esa bendición de Dios nos afecta a nosotros. La palabra, y por eso el título de la semilla, por la fe en Dios, nuestra vida es bendecida con el propósito de bendecir. Vayamos a la palabra. En el momento en el que Abraham recibe esa maravillosa promesa, le dice el Señor, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La palabra está hablando de ese momento en que Dios determina que Abraham será sobre sus lomos se creará una gran nación, que será bendecido y que será engrandecido. Pero en ese proceso de bendecir a Abraham, de bendecir al pueblo escogido, Dios está bendiciendo, porque le está diciendo, serás bendición. Pero serás bendición para los que no son bendecidos en ese momento, o sea, a los que no son del pueblo de Israel. Entonces, por eso la palabra se lo reitera en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso que le decía en el anterior versículo, que sería de bendición, ahora se lo especifica de manera clara y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, nosotros de los lomos de Abraham estamos recibiendo bendición que viene de Dios, así no seamos del pueblo de Israel. Porque Dios, a través de bendecir a Abraham, bendice también a la humanidad. Y ahí nos corresponde a nosotros. Pero está hablando de un núcleo específico. Está hablando de las familias, que serán bendecidas las familias. Pero también en el versículo 18 del capítulo 22 le dice, en tu simiente, o sea, en las generaciones siguientes, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Dos cosas para tener en cuenta en este versículo muy importante. Primero, le está diciendo que en las generaciones nacidas de Abraham, entonces ubiquémonos en las generaciones de Abraham hoy en día, las que descienden de Abraham, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que no hay nación en el mundo que no sea bendecida porque Israel fue bendecido. Por eso nosotros tenemos que también ser parte de esos que oramos por Israel. A nosotros nos debe motivar el orar por el pueblo de Israel.
para que ellos sean bendecidos, porque a través de ellos somos bendecidas las demás naciones. Pero también dice que son bendecidas todas las familias de la tierra. Pero hay algo más, dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Está diciendo que por la obediencia de un hombre, son bendecidas todas las generaciones de Abraham, pero que en esa bendición de todas las generaciones de Abraham son bendecidas también todas las familias y todas las naciones del mundo. ¿Cuál es el motivo? La obediencia de un hombre. Mire cuán importante es el tema de la obediencia. Adán no obedeció y trajo unas consecuencias funestas para la humanidad. Abraham obedece y a través de esa obediencia de un solo hombre es bendecido un pueblo que se llama Israel. Son bendecidas las generaciones posteriores a Abraham hasta nuestros días. Pero también son bendecidas hasta nuestros días a través de la bendición del pueblo de Israel todas las familias del mundo y todas las naciones del mundo, por la obediencia de un hombre. Entonces nosotros debemos entender cuán importante es la obediencia a Dios. Pero también quiero que miremos en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:8, lo que dice la palabra del Señor. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La palabra en el Nuevo Testamento nos está dando claridad y nos está confirmando que a través de la promesa de bendición a Abraham, la misma Escritura nos va mostrando el cómo a los gentiles que somos nosotros, que no somos israelitas, que no somos judíos, también ya estaba prometida la bendición. Entonces es parte del plan del Señor, es deseo del Señor que nosotros seamos bendecidos. Y lo dispuso desde el instante en que le dio la promesa a Abraham. ¿Cuántos siglos han pasado de esa promesa de Abraham? ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas naciones y cuántas familias han sido bendecidas? Pero la pregunta central en este tiempo, y para lo que nosotros debemos hacernos conscientes, es ¿para qué somos bendecidos? El título de la semilla habla de que por la fe nuestra vida es bendecida, pero con el propósito de bendecir. Quiero que entienda el fluir de la bendición. La bendición viene de Dios, la bendición viene del Padre. Hay quien la recibe en la tierra, y en este caso es Abraham. A través de él bendice a las familias y bendice a las naciones. A través de las generaciones de Abraham, sigue bendiciendo a las familias y a las naciones. Pero si nosotros entendemos en lo particular, en lo que me corresponde a mí, el manejo de la bendición, y digámoslo de esta manera, la administración de la bendición. ¿Qué es lo que yo debo hacer con la bendición? Claro, obvio y definitivo que yo debo disfrutar la bendición, yo debo gozar y alegrarme en la bendición. Pero la bendición que yo recibo en el Señor, que está prometida desde Abraham, tiene el propósito en mi vida de que yo bendiga a otras personas. Es un fluir de bendición. Si yo no bendigo a los demás, yo estanco mi bendición. En la medida en que yo bendiga más a otras personas, más bendición llegará a mí. Por eso la palabra me dice que al ponernos en poco y ser fieles, se nos pondrá en más
porque hemos sido fieles. Ese es el tema de la bendición. Si nosotros recibimos bendición, es con el propósito de bendecir. Y entre más bendigamos a los demás, más flujo de bendición pasa por nosotros, o sea que somos más bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.